Muy buenos días. Muchísimas gracias por conectarse a este webinar organizado por la Asociación Bancaria Costarricense y patrocinado por el BAC Credomatic. Hoy nos juntamos para hablar de un tema sumamente importante cuando vemos que el 43.8% de la cartera de crédito está en moneda extranjera, pues no podíamos dejar de hacer esta actividad ante la inminente sustitución de la tasa LIBOR que finaliza el proceso en julio del 2023 y como usuarios de los servicios financieros y particularmente del préstamo en dólares, es importantísimo que las personas se informen particularmente de los derechos y de las responsabilidades que tienen como deudores en este proceso. Para ahondar en este tema, tenemos un panel de lujo hoy. Nos acompaña doña Rocío Aguilar, Superintendente General de Entidades Financieras, Adrián Pacheco, que es asesor del Consejo Nacional de Supervisión, y Mario Gómez, que es el asesor jurídico de la Asociación Bancaria Costarricense. Con la participación de ellos tres, ustedes van a tener un panorama integral de cómo es que va el proceso, qué cosas deben de tener presente y cuáles particularmente son sus responsabilidades como deudores en dólares. Muy buenos días, señores, y gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días y muchísimas gracias por la oportunidad de conectarnos con la gente y contarles acerca de la llegada del fin de la tasa LIBOR, que para los que nos escuchan es una tasa de referencia, como ustedes han oído, la tasa básica en colones o algunas otras, el Prime, y lo que resulta es que una cantidad importante de operaciones en dólares están amarradas a esa tasa y esa tasa va a ser descontinuada al 31 de junio del próximo, el 30 de junio del próximo año. Así que es importante que aquellos que no han puesto a derecho sus operaciones de crédito o no los han llamado en las instituciones, se contacten con la entidad para ver cómo se van a ajustar los contratos de crédito, cuál es la modalidad que van a seguir. Es muy importante esta pequeña charla, sobre todo desde la perspectiva de los derechos del consumidor financiero. Nosotros nos corresponde, por supuesto, como supervisores y reguladores, dar un seguimiento a lo que están haciendo las entidades, pero también es importante que todos ustedes tomen acción, se sienten con su entidad financiera, se pongan de acuerdo de cuál va a ser la tasa de referencia que se va a utilizar en adelante, a partir de cuándo, y que puedan tener la certeza que esa nueva tasa está en perfecto equilibrio respecto a la tasa que tenían anteriormente. Así que muchísimas gracias de veras por este espacio. No, Gracias. y genial, Rocío, la explicación que acabas de hacer para contextualizar aún más este tema. Antes de darle la palabra a Adrián, quien va a iniciar con su ponencia, quiero recordarles que pueden ir haciendo sus preguntas, no esperarse hasta el final, sino que en el botón de preguntas y respuestas pueden ya ir pasándolas para responderles al final de esta sesión. Buenos días, Adrián, la palabra es tuya. Buenos días, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la Asociación Bancaria Costarricense por este espacio. Lo que le vamos a compartir esta mañana es el estado de situación, donde vamos a ver eventos a destacar, tanto de la perspectiva internacional como nacional. Seguidamente vamos a recordar los comunicados de prensa que ha hecho el CONACYF, la SUGEF y en coordinación con el Banco Central también. También vamos a comentarles sobre las exposiciones de los 4 sectores que ve el CONACYF, que para todos son la parte de banca, de valores, seguros y pensiones. Y finalizamos con algunas recomendaciones, que es un poco lo que doña Rocío comentó en la introducción. Bien, en la parte internacional, este tema tiene muchísimos años de haber
iniciado desde el 2017, se anunciaba el fin de la LIBOR formalmente. Vamos a hacer un resumen de algunos temas que nos parecen importantes. Por ejemplo, la presencia o el surgimiento de lo que se considera como contratos heredados. Los contratos heredados son muy importantes a la hora de la LIBOR porque son aquellos que, por su complejidad, es a veces difícil de finalizarlos y ahí se presenta un riesgo legal que también don Mario probablemente va a cubrir en la siguiente presentación de qué pasa si algún cliente digamos, no quiere hacer el cambio. Esos contratos heredados son cada vez menos, pero forman representan un riesgo importante en esta discusión. ¿Cómo se han tratado estos contratos heredados a nivel internacional? Se han creado tasas sintéticas, tasas que no representan el mercado, sino que son un cálculo que se va moviendo mes a mes. Por ejemplo, la LIBOR sintética o el yen LIBOR sintética ya son conocidos a nivel internacional. Se ha pensado en ampliar la vida de la LIBOR. Como todos sabemos, esto primero tenía que terminar en diciembre de 2021 y después, por algunos de los factores, siendo el contrato heredados el que más pesó, se cambió la fecha para pasar de diciembre de 2021 a junio de 2023. Y tal vez la mejor práctica que se recomienda y que en los reguladores y supervisores recomendamos es una transición activa de la LIBOR. ¿Qué significa eso? Que tanto las personas, los deudores, como las entidades financieras busquen cambiar esa LIBOR poco a poco. Y el cambio se puede hacer directamente buscando uno por otro, siendo una tasa alternativa, que ahora vamos a comentar las disponibles en el mercado, o haciendo también un cambio en el contrato de una operación, si es una operación de crédito, por medio de una modificación de una cláusula. La LIBOR sintética, aquí para darles un poco de comentarles sobre esto, tiene algunas desventajas, por ejemplo, porque ya no representa los mercados, pierde lo que se llama la integridad de los mercados y por eso no es una opción recomendada, sino buscar otras tasas como son la SOFR o en Costa Rica la TRI, por ejemplo, para poner dos opciones. Ya les comenté del cambio importante que se da en junio de 2023. En realidad, junio de 2023 está muy cerca, el tiempo pasa muy rápido, en cualquier momento estamos ahí. Por esa razón es más importante todavía lo que mencionaba yo al principio, de ser activos, ser proactivos en el cambio. Diferentes reguladores a nivel internacional buscan esta práctica de transición activa, esto tanto en Estados Unidos como en el Banco de Inglaterra y el Financial Conduct Authority, que es la autoridad que ve esto en el Reino Unido. Continuando un poco con la parte internacional, bueno, el anuncio se dio que se iba a pasar a junio de 2023, pero esto solo en dólares. En el resto de monedas que tienen LIBOR, como por ejemplo los yenes o las libras, eso definitivamente terminó en diciembre del año pasado, siendo un paso muy importante, un mensaje muy claro de que la LIBOR definitivamente va a terminar. Esto es muy clave porque hay personas que pueden pensar, no, yo voy a seguir porque la LIBOR va a continuar. No, ya las autoridades, tanto de afuera como internas, están muy claras de que esto tiene que finalizar y va a finalizar. Una tasa que ha ganado campo a nivel internacional es la SOFR, conocida como la SOFR, que es la Secure Overnight Financial Rate. Esta es una tasa que fue impulsada por la Reserva Federal de Nueva York y desde entonces ha sido bastante utilizada en mercados internacionales. La SOFR a plazo, ¿verdad? Que no es la un día overnight, sino que busca proyectar más días, ha ganado terreno sobre todo en los últimos 6 meses, un año, y eso es una gran ventaja para la banca comercial, que obviamente tiene que proyectar y estructurar sus productos a un plazo más largo. Diferentes autoridades, específicamente el Financial Stability Board o el FSB, ha sido obviamente en que las herramientas ya están disponibles, que se tiene que hacer un cambio, y se ha instado a diferentes participantes a dejar de usar la LIBOR por las razones que ya dije y las opciones que ya comenté. Algo positivo que queríamos compartir esta mañana es que cuando uno ve el resultado del último informe del Financial Stability Board del avance de la descontinuación de la LIBOR, vemos a Costa Rica en un extracto que cuando analiza las recomendaciones o las mejores prácticas que debería tener un país para descontinuar la LIBOR, nos encontramos en el umbral de 50 y 75%. ¿Eso qué significa? Significa que en general contamos con unos reguladores que han sido proactivos en cuanto a enviar mensajes y estar de cerca con la parte de la industria, pero también una industria que ha hecho el esfuerzo, ha hecho
todo lo posible por ir poco a poco moviéndose fuera de la LIBOR y hacia otras tasas. Y también evalúa otra serie de elementos como es la comunicación, que es clave en esta gestión. Bien, ya en el plano nacional, en el primer trimestre del año pasado, la SUGEF envió una circular bastante importante, una circular dirigida a sus regulados, principalmente bancos, pero también otros como cooperativas, financieras y mutuales, donde le pedía que bimensualmente le reportara el avance del plan de acción para avanzar en la descontinuación. Y ese plan de acción incluye elementos como exposición, las tasas alternativas que están valorando y ofreciendo a los clientes, cómo están gestionando los contratos y algo que tal vez es lo más importante en la discusión, cómo están asegurándose de que la protección a los consumidores siempre esté en punto uno de toda esta discusión. De manera general, podemos decir positivamente de que todos los regulados tienen un plan de acción. En general están bien estructurados y muy importante, estos planes han sido aprobados por un nivel alto de las diferentes entidades reguladas. En cuanto a tasas de interés, que es un tema que obviamente es de interés, vemos en el mercado que hay varias opciones. Por ejemplo, la Prime Rate, la TRI en dólares, la SOFR que mencionaba anteriormente, y también colonizar. Colonizar es una opción que se está valorando independientemente de la tasa, sino de pasarse de dólares a colones. Todo esto dependiendo del modelo de negocio de cada banco y de sus clientes. Este proceso se ha beneficiado de otros anteriores, como por ejemplo con la pandemia y toda su gestión. Se trabajó mucho en ajuste por el tema de prórrogas y adecuaciones, los conocidos ajustes. Ahí se desarrolló una gran habilidad de parte del sector regulador para contactar a los clientes y hacer cambios en las cláusulas, en los contratos, en las condiciones. Y eso permite que este nuevo esfuerzo, o este esfuerzo que viene ya desde hace años, sea más fácil de ajustarse de la LIBOR a otras tasas. El avance en los bancos, hablemos de los bancos, pero en realidad es todo el sector regulado de intermediación financiera, viene en algunos casos desde 2019. El impulso principal se ve en el año pasado, pero en el año 21, ¿sí? Y la mayoría busca completar este proceso en este año 2022. Ya están comunicando desde hace bastantes meses o años el tema a los clientes de manera individual y masiva, y la protección al consumidor, como comentábamos antes, está presente en esa comunicación y es fundamental. Algo muy importante es que la mayoría de los regulados están buscando que si, por ejemplo, tienen una tasa de 5% en este momento a LIBOR y la quieren pasar a TRI o la quieren pasar a Prime, están buscando una fórmula que mantenga ese nivel nominal para que no se afecte al consumidor. Eso sí, ajustando el spread, porque por supuesto el riesgo y los fundamentales detrás de una tasa como Prime son diferentes a la de una SOFR o la de una TRI. Para poner un ejemplo más detallado, la TRI es en dólares, pero representa el fondeo a nivel nacional, mientras que una SOFR representa el fondeo a nivel internacional. Pero se está haciendo un esfuerzo para que se mantenga el nivel nominal y los consumidores se vean lo menos afectados posible, por lo menos al momento de hacer el ajuste. A nivel legislativo se han dado eventos importantes. El año pasado había un proyecto, el 22440, que buscaba cambiar la referencia que había en la LIBOR, en el famoso artículo 59 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, que habla del peaje y demás temas que casi todos los conocemos. Ahí había referencia a la LIBOR. Y un proyecto que finalmente se convirtió en ley en enero de este año, hizo el cambio de la LIBOR a un mes, a la SOFR el promedio de los 3 meses. Recordemos que la SOFR es una tasa overnight, eso significa que es una tasa diaria. En cuanto a sus niveles, en realidad en puntos porcentuales tiene una diferencia de unos 20 puntos. De manera que el nivel nominal es muy similar y el cambio se espera que sea bastante positivo en cuanto a los niveles y lo que represente para ese fondeo. Actualmente también hay otro proyecto de ley, el 23.091, que busca en la misma línea cambiar la LIBOR por la SOFR con su promedio de 3 meses para 2 artículos de la ley del Banco Central, el 52 y el 80. El 52 es el que habla de las operaciones de crédito que el Banco Central podría ofrecer a los regulados, y el 80, el del encaje excedente, que es básicamente una tasa que se le pagaría a los participantes del sector, los bancos principalmente, sobre lo mínimo
Y a eso, esa diferencia lo pagaría, en este caso, a Software haciendo el cambio. Es muy importante al ver estos cambios de tasas, recordar y comentarle la opinión de los reguladores sobre esto. La opinión del CONACYT y la Superintendencia General de Entidades Financieras es que, en todo caso, no es de recomendar una tasa específica, sino recomendar buscar que la tasa que se está analizando cumpla y siga las mejores prácticas en la materia. De esto vamos a comentarles a continuación. En febrero del año pasado, el CONACYT, la subjefe del Banco Central emitieron el primer comunicado de prensa. El comunicado de prensa abordaba bastantes temas, pero el corazón del comunicado era hablarle a la gente, a los regulados, al sector en general, cuáles eran las mejores prácticas para evaluar una tasa de interés. Llámese TRI, llámese Software, lo que ustedes gusten. Y principalmente hablamos de cuatro puntos. La calidad, primero, la calidad del punto de referencia. Esto es que refleje realmente las operaciones que están detrás de la tasa de interés. Que eso fue principalmente el tema que más le costó la vida, digamos, a la LIBOR, ¿verdad? Que no reflejaba realmente lo que los mercados debían estar poniendo en esa tasa. Calidad metodológica, que es fundamental, no solo aquí, sino en cualquier regulación, en cualquier tasa. Y eso es buscar que la metodología sea clara, que sea pública, que refleje los deberes de los proveedores y los administradores. Un tercer punto es la rendición de cuentas, que es fundamental, sobre todo en temas financieros. Y aquí incluye temas de auditoría, cumplimiento, seguimiento de estándares. Esto es muy importante. Y por último, la gobernanza. Que haya una estructura clara de cómo se toman las decisiones, cómo es la supervisión, cómo se pueden evacuar posibles conflictos de interés. Esto es realmente importante. Me detengo nada más en algo muy importante en el segundo de calidad metodológica. Este criterio pide que una nueva tasa tenga la posibilidad de informe a los clientes de qué pasaría si deja de existir. Por ejemplo, si una TRI o una Prime o una Software dejara de existir, para escogerla ya hay que evaluar qué pasa si esa deja de existir, cuáles son los pasos, y esta ya lo tiene. Normalmente es algo muy normal, sobre todo por la experiencia de la LIBOR. El segundo comunicado se da en abril del año pasado y es un comunicado que busca dibujar una pequeña hoja de ruta, sobre todo para el sector de intermediación financiera, y son 10 pasos, lo voy a decir muy rápido. Y es 10 pasos o mejores prácticas para la descontinuación de la LIBOR. El primero es conocer el detalle de la vinculación de la entidad. Segundo, determinar los riesgos asociados a esa vinculación. Tercero, identificar los instrumentos cuyos contratos sean más complejos de modificar. Aquí acordémonos de los contratos heredados que hablábamos al principio. Cuarto, que parece obvio pero es muy importante, no renovar instrumentos utilizando la LIBOR. 5, valorar referencias alternativas a la LIBOR, y para eso teníamos el comunicado anterior que nos daba una orientación de cómo evaluar si una tasa es positiva, si es estratégica para hacer el cambio. El siguiente es evaluar el impacto en la entidad para la transición de la LIBOR hacia otras referencias. Siguiente, definir una fecha meta, no solo la que conocemos, que es junio de 2023, sino una fecha meta para la entidad para comunicar mejor el cambio a los clientes. Posteriormente, ajustar contratos, por supuesto que es fundamental en esto, dar prioridad a los más significativos, por ejemplo, si una cartera de varios clientes representa, no sé, el 50%, empezar por esos y después ir moviéndose a los más pequeños. Y el último punto, tener una estrategia clara de comunicación interna y externa. La parte interna es fundamental porque es de las cajas de los bancos que le puedan comunicar a los clientes de una manera clara y sencilla qué es lo que está pasando, por qué se está dando el cambio. Bien, aquí queremos compartirles un gráfico resumido de la exposición o la posición que tiene la LIBOR en Costa Rica en los 4 sectores que vemos en CONACYT, viéndolo desde la parte activa y la parte pasiva del balance general de manera global. Entonces vemos que la principal posición está en la parte de intermediación financiera, lo cual no nos sorprende. Aquí una aclaración, estamos viendo el cuadro a marzo 2020, hace 2 años. Vamos a comentar cómo ha variado esto en los últimos 24 meses. Veíamos que había una posición también en valores, principalmente en pasivos, préstamos que tienen los fondos inmobiliarios,
básicamente con intermediarios financieros del país, y también había una afectación más pequeña en la parte de pensiones y casi cero en la parte de seguros. Cuando se toma esto con respecto al PIB, era aproximadamente un 16% lo que representa la posición en la parte de intermediación financiera, y un 20% con respecto a los activos, con respecto a los créditos totales, y un 4% de los pasivos. Cuando tomamos la fotografía a marzo de 2022, que es la última lectura que tenemos, nos damos cuenta de que este 16% con respecto al PIB baja a un 11%. Y además, lo que representaba de los créditos, que era un casi 21%, llega a un 15.2%. De manera similar, en pasivos pasa de un 4.1% a un 1.9%. ¿Por qué pasa esto? Principalmente por dos razones. Y la vemos muy bien en este gráfico que muestra la disminución constante en la parte de intermediación financiera en activos y pasivos. Se da primero por un vencimiento, o lo que doña Rocío llama una muerte natural de las operaciones de crédito, pero también por una gestión activa, tanto de los regulados como de los reguladores, todos trabajando en la misma dirección para ir bajando esta exposición y poco a poco llegar a cero, que es la meta sin duda en estos temas. Poniendo un poco más de detalle en la parte de intermediación financiera, queremos contarles que, bueno, cuando vemos la exposición está principalmente en bancos privados. 3/4 partes aproximadamente están en bancos privados y el resto, de manera general, está en bancos públicos. Cuando se ve el tipo de cartera donde está la exposición o la posición, un 48% está en el segmento empresarial y un 42% en vivienda. Por eso es cuando uno ve, cuando uno divide las operaciones de crédito con respecto a las operaciones totales, se da cuenta que es apenas un 1.3%. Eso significa que son créditos grandes, porque recordemos que a nivel de saldo es un 15.2%. Sin embargo, un tema que no queremos pasar la oportunidad para recordarlo, es que la exposición en moneda extranjera de la LIBOR en este momento es de un 42%, que sí, era un 57% cuando iniciamos, ha bajado mucho y sin duda es un esfuerzo importante, pero hay mucho camino por recorrer y nos queda aproximadamente un año para resolverlo. El último punto que queríamos compartir era algunas recomendaciones que doña Rocío comentó al principio, pero vale la pena remacharlas. Recordar que la protección de los consumidores es lo primordial en todo esto. Solicitar a las entidades financieras que redoblen esfuerzos para contactar a los clientes y reemplazar al LIBOR para evitar riesgos como cuáles: incerteza jurídica, operaciones financieras, errores operativos derivados de ajustes de último minuto, es algo que queremos evitar, afectación reputacional. Y la última recomendación es incentivar a las personas para que, si tienen dudas o saben que tienen una vinculación con la LIBOR, busquen a sus bancos, busquen a sus entidades financieras, busquen al regulador, busquen a la ABC y busquemos entre todos bajar esa exposición hasta cero lo antes posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adrián. Muy completa y clara tu exposición. Poniéndome en los zapatos o poniéndome el sombrero de cliente bancario que tiene un préstamo en una entidad y un préstamo en dólares, rescato de la exposición de Adrián 3 aspectos. Uno, que no hay vuelta atrás. O sea, la LIBOR muere porque muere. Entonces, eso obliga al cliente a informarse. Y cuando hablo de informarse, y que Rocío muy claramente lo decía, si el banco no ha abordado al cliente, el cliente debería de acercarse al banco. Y como 3, tener la seguridad de que tanto el Consejo Nacional de Supervisión como la Superintendencia de Entidades Financieras están velando por la protección del consumidor financiero. Entonces, ahí rescato precisamente ese objetivo de minimizar el efecto de esta sustitución para el cliente financiero. Y el otro aspecto relacionado con protección es el que la tasa que vaya a utilizar la entidad para sustituir cumpla con las mejores prácticas internacionales. Los bancos han venido haciendo su tarea
y la idea es finalizar este proceso antes de que se cumpla el plazo establecido. Sin embargo, es muchísimo el volumen de clientes, entonces ahí es reiterar que se acerquen a la entidad para informarse. Le doy la palabra a doña Rocío. Bueno, muchísimas gracias. Yo diría que después de la presentación de Adrián es poco lo que podemos agregar. Yo quisiera ponerlo tal vez en términos más sencillos para hablarle a aquellos deudores que tienen operaciones en dólares y cuya tasa de referencia es la tasa LIBOR. Rescato de lo dicho por Mari y por Adrián, de que ya llegó la fecha límite para esto. Esa práctica que esperemos a ver si lo van a prorrogar, eso no se va a dar. La práctica de no lo voy a hacer hoy, lo voy a hacer mañana, va en contra suya, va en contra de sus derechos. Así que lo mejor que puede hacer es efectivamente, como se dijo anteriormente, si no lo han contactado, que usted busque el banco. ¿Qué es importante cuando usted tenga ese diálogo con el banco o con el intermediario que corresponda? Uno, que le garantice en esa conversación de que efectivamente la nueva tasa de referencia más los puntos adicionales que le decimos el spread, efectivamente le otorgue a usted el equilibrio, es decir, la identidad entre la tasa que tenía anteriormente y la tasa actual. Que esa tasa que está utilizando el intermediario sea una tasa de calidad. Y ya hemos repasado brevemente qué significa una tasa de calidad. Es una tasa de referencia que tiene una metodología, que es una tasa que no puede ser manipulada, que no es una tasa que alguien se va a inventar como tasa de referencia. Y es bueno que a ustedes le expliquen por qué el banco escogió esa tasa para ese cambio. Y que además en ese proceso quede resuelto el futuro. Vean lo que se mencionó aquí. Es posible, ante los grandes cambios que se dan en el mundo, que el día de mañana alguna de esas tasas, aunque cumplan con todas esas características, se vaya a modificar. Bueno, que en ese contrato quede debidamente establecido cuál va a ser la regla del juego. También es importante, y aquí don Mario creo que nos puede ayudar, cuál va a ser la situación, que esperemos no llegue a ser eso, para evitar incerteza, desequilibrio en la relación. ¿Qué va a suceder si por alguna circunstancia usted estaba fuera del país, por poner un ejemplo, no se pudo hacer presente para hacer ese cambio? Es importante que usted desde hoy lo sepa, pero sobre todo con el propósito de que estos meses que quedan, y ojalá que se haga en este año, usted pueda realizar el cambio. Es importante, y lo mencionó Adrián, que ni el CONACYF ni las superintendencias le dijeron a los bancos cuáles tasas o qué tasa iban a utilizar, sino que cada banco hace su ejercicio de conformidad con su modelo de negocio y debe garantizar, eso sí, que la tasa que seleccionó cumple con todas las condiciones que aquí se mencionaron, que el ser una buena tasa de referencia y de buena calidad. Quedan 70,000 operaciones todavía por modificar, que si uno las divide, que en menos de 10 meses hay que modificar más de 7,000 al mes, y ojalá que lo podamos efectivamente hacer antes del cierre de este año. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rocío. Con la intervención de Rocío, creo que todavía queda aún más claro, y este diálogo que mencionabas de cómo abordar al banco y qué preguntarle y en qué prestar atención es vital en este proceso de sustitución de la LIBOR. Como último ponente tenemos a Mario Gómez, asesor
jurídico del ABC, quien efectivamente nos va a terminar de redondear este tema porque lo legal no puede faltar. Bueno, muy buenos días a todos, muy buenos días doña Rocío, don Adrián y doña Mari y a todos los que escuchan aquí. Efectivamente, a mí se me encomendó hablar de la solución o de la situación y de la solución jurídica en relación al problema que se ha venido presentando con la desaparición de la LIBOR y fundamentalmente con los heredados, ¿verdad? Porque los otros ya están resueltos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo primero que yo debo decir aquí, y me parece son dos cosas, hay lagunas en los heredados. Muchas veces la mayoría de los heredados se da porque hay lagunas en los contratos, o sea, había una situación que no estaba prevista, una situación sobreviniente, objetiva, ajena a las partes, pero no hay lagunas en el derecho. O sea, nuestro ordenamiento jurídico establece la manera de cómo se deben resolver estos problemas. Y voy a adelantar el final de la charla para después tratar de decir qué cosas son las que no corresponden para evitar inclusive que la gente caiga en malas recomendaciones o inclusive en tentaciones en tiempos de cambio como esto. Y un poquito, nada más muy breve, diciendo, tiempos de cambio, estamos en tiempos de cambio. Entonces, situaciones como estas en la parte jurídica, ya lo hemos visto en la parte sanitaria, lo estamos viendo en la parte económica, se van a presentar y se tienen que resolver. Nosotros tenemos un marco jurídico que yo diría que la primera norma a la que me referiría en este momento es el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que básicamente dice que los jueces, y en ese sentido, que son los que imparten justicia, y los que al final tendrían que resolver situaciones como esta no podrían excusar la solución de un problema ante la ausencia de normas, sino que lo tienen que resolver. Y la pregunta entonces es cómo se resuelve cuando desaparece la LIBOR. Y entonces ahí vienen jugando otras normas, ¿verdad? Como son el artículo 9, el artículo 10 del Código Civil y el artículo 1023 del Código Civil, que dice que ante la ausencia de norma expresa, el vacío se llena a través del uso de los principios generales del derecho y de las interpretaciones, por ejemplo, la interpretación analógica. En el caso de los principios generales del derecho, ya doña Rocío, que además es muy buena abogada, vino a adelantar algunos de los principios que en este caso privan y que deben de ponerse en práctica, como son el principio de buena fe, el principio de eficacia y equilibrio de los contratos, y que debe de guardarse, y sobre todo la voluntad de las partes. ¿Cuál es la solución para ir, como dije, al final de una vez en estos temas? La solución en un marco de buena fe, un marco de equilibrio financiero, en un marco de tratar de lograr la eficacia de los contratos, es que las partes, es que se sustituya la tasa de referencia por una tasa y un mecanismo equivalente que guarde el mismo equilibrio financiero. Y entonces ahí vienen surgiendo ciertas preguntas, y la pregunta es, ¿y eso cómo se hace? Y entonces yo digo, bueno, hay que por analogía aplicar exactamente los mismos principios y la misma orientación que se utilizó a la hora de conformar el contrato. Y una de esas fue, ¿quién sugirió la tasa? El acreedor sugirió la tasa. Entonces es un deber en este momento del acreedor sugerir la tasa y hacerlo correctamente. En un marco adicional que es muy importante, que don Adrián lo señaló, son instituciones reguladas y fiscalizadas. Aquí yo estoy seguro, conozco a doña Rocío, conozco al CONACYT y a su presidente, y no van a admitir, ¿verdad?, que alguna institución empiece a utilizar una fórmula que no guarde esos equilibrios financieros. Y entonces ahí ya voy como dilucidando hacia dónde, cuál es la solución del camino. En este caso, las entidades financieras, ayer vi una entidad financiera que anunciaba a sus clientes en el sitio web donde decía, mire, la tasa que va a regir es esta, nos estamos comunicando con ustedes, esta es la fórmula, estamos guardando el equilibrio financiero. Esa es la manera correcta de hacer las cosas. Eso se basa también en que hay un principio, ¿verdad?, en materia contractual, que es tanto desde el punto de vista objetivo como desde el punto de vista subjetivo, de tratar de guardar, de salvaguardar lo que fue desde el principio originalmente la voluntad de las partes. Y entonces aquí voy a ahondar, para ir rápidamente, en lo que no es, y lo que he oído algunos colegas decir, dicen, no, es que se aplica la tasa, no hay tasa de interés.
O sea, no tiene que pagar ese interés. Cuidado, no caigan en eso. Y ahorita les voy a decir por qué. La primera es muy simple. Los contratos de préstamo, de acuerdo con el Código de Comercio, son contratos onerosos. No, la voluntad de las partes no fue que fuera gratis, sino que tuviera un precio, y el precio son los intereses. En el caso, la segunda tentación que se cae es decir, no, es la tasa legal, que es la prime. Esa tampoco fue la voluntad de las partes. O sea, la voluntad de las partes es que se basara en un índice objetivo, público, ¿verdad? Y objetivo y de conocimiento público. Que aquí hay una situación sobreviniente. Y lo más importante, y esto en protección del consumidor, y hay que entenderlo así, para los que no son abogados, es que qué pasa cuando en un contrato hay en perjuicio de una de las partes, puede ser acreedor o deudor, hay una situación donde se dice de onerosidad, una excesiva onerosidad sobreviniente. Bueno, resulta que la parte entonces tendría el derecho de dar por vencido anticipadamente el contrato y ejecutar el contrato. Entonces yo le diría aquí a los deudores, no caigan en esas tentaciones o malos consejos, que algunos dicen, no, mire, si no, aquí peleamos, que no va a haber tasa de interés o que va a ser una tasa... va a ser la tasa legal, que no es aplicable en este caso por lo que acabo de decir. ¿Por qué? Porque entonces eso le daría derecho al acreedor ante una situación de desequilibrio en su contra a dar por vencida la obligación y ejecutar el contrato y sus correspondientes garantías. Entonces, muy claramente, yo creo que aquí no necesito extenderme mucho, yo lo resumiría de la siguiente manera. Hay normas, sí. El ordenamiento jurídico prevé cómo solucionarlo. Sí, este caso y posiblemente los que se presenten en el futuro. ¿Mediante qué? Mediante la interpretación, las diferentes técnicas de interpretación que existen y que conocemos, ¿verdad? Y que están desarrolladas en la doctrina, y también mediante normas específicas como las que mencioné anteriormente, el artículo 5, el artículo 9, el artículo 10, el artículo 1023 del Código Civil, que dice que el contrato es ley entre las partes y que obliga no solo a lo que de la letra se deriva, sino también a lo que de la equidad y la buena fe también obliga. A este otro elemento que me parece que es muy importante para el consumidor, porque yo, igual que doña Rocío y don Adrián, rescato que aquí es la persona que debe ser protegida. Y entonces lo que estamos haciendo en este momento es algo de eso, lo estamos protegiendo ante los eventuales malos consejos o recomendaciones equivocadas de buena fe que podrían venir, pero no es lo correcto. A mí me parece que las instituciones financieras han venido manejando bien el proceso. Yo creo que don Adrián y doña Rocío dan la información ya desde un punto de vista científico, ordenado, de cómo ha venido evolucionando. Y sí, van a quedar contratos y cosas por resolver. Las instituciones, la mejor forma es, y así lo han venido haciendo, han venido cambiando cláusulas, han venido ajustando contratos, pero quedarán algunos que no. Y es posible que entonces de alguno que otro se tendrá que litigar, y yo en ese sentido tengo confianza en que los tribunales de justicia van a resolver como esto. Debo decir, y en esto en justicia, inclusive para darle solidez a mi posición, que lo que yo aquí he expresado, y me parece por honestidad, es producto de un análisis realizado por don Víctor Pérez, por el doctor Víctor Pérez. Cuando este proceso inició, a mí vinieron y me consultaron que cuál era la solución. Y yo dije, busquemos al mejor. Y buscamos al doctor Víctor Pérez, catedrático de Derecho Privado de la Universidad de Costa Rica, y con quien hemos, para no equivocarme en cifras y sumarle a él edades, porque se ve muy joven, se ve muy bien, gracias a Dios que nos lo ha conservado, ¿verdad? Pero con quien ha escrito los libros de Derecho Privado y sobre todo de esta materia, ¿verdad? Que él es especialista en patología contractual y negocial, los últimos 35, 40 años. Don Víctor escribió nos hizo primero una opinión y recientemente escribió un muy buen artículo que contiene estos elementos y los desarrolla de manera más profunda, que yo acabo de mencionar en la revista judicial, que casualmente es una revista que entiendo yo
digamos, la administran, la tienen desde hace muchos años el Poder Judicial y la Universidad de Costa Rica. Así que esa es la solución. La solución se ha dicho aquí claramente, es sustituir la solución legal, moral, y que respeta los principios de buena fe, equidad y equilibrio financiero, es sustituir la tasa por una tasa equivalente y hacer ese esfuerzo como lo ha dicho, lo anticipó don Adrián, se ha hecho internacionalmente y también lo reforzó doña Rocío. Inclusive no, que no se entienda mal, no en protección de las entidades financieras, sino en protección misma y sobre todo del consumidor. Muchísimas gracias, don Mario. Bueno, yo creo que con la participación suya queda muy clara cuál es la ruta legal, la ruta segura para el consumidor financiero, y lo adicionaríamos con todos los elementos que nos aportó Adrián y también Rocío. Vamos a pasar al periodo de preguntas. La primera pregunta, Rocío, es una pregunta que con la coyuntura era lógico que saliera, y es la afectación que tiene la cartera de crédito en dólares dado el comportamiento del tipo de cambio. Sí, efectivamente hay un conjunto de fenómenos que están afectando fundamentalmente a aquellos deudores cuyos ingresos no son en la misma moneda del crédito. Entonces yo tomo un crédito en dólares, pero resulta que mis ingresos son en colones. Y entonces hay varios elementos que me están afectando. Uno, no solo el aumento en el tipo de cambio, sino el aumento en la tasa de interés, y que para efectos prácticos, una inflación como la que estamos viviendo, hace que mi ingreso disponible para efectos de atender estas operaciones y mi vida en general sea menor. Y creo que esto es un fenómeno del cual ya nos habíamos anticipado años atrás en la preocupación de la alta dolarización de las carteras crediticias, sobre todo porque fueron carteras que se otorgaron en épocas donde la gente no percibía ese riesgo cambiario, en donde las tasas de interés estaban relativamente bajas, y que hoy en un plazo muy acelerado y muy corto vienen, digamos, a desplegarse todos estos riesgos. Lamentablemente el país tampoco había desarrollado una cultura de contratos de derivados, es decir, de protección cambiaria, que es el sustituto de si yo no tengo una protección natural porque gano en dólares, tenga una protección a través de algún contrato. Y esto pues me parece, está poniendo en aprieto realmente la calidad de esas carteras, y habrá que identificar algunas medidas que puedan de alguna manera mitigar esos riesgos. Y creo que es una discusión en la que muy pronto estaremos todos participando. Hay algunos proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, proyectos que tienen un buen propósito, pero que no necesariamente van a ser suficientes para que se dé la conversión de moneda. Gracias. Adrián, lo mencionaste brevemente y nos preguntan por qué va a desaparecer la LIBOR. Y si, bueno, esto sería para los dos, si tienen datos de cuántos créditos están vinculados a la LIBOR en el sistema. Sí, gracias. La primera pregunta es muy importante. La LIBOR tuvo problemas porque no tenía calidad metodológica y no representaba a los mercados. Se calcula o se calculaba como un promedio que se le consultaba a diferentes bancos en el Reino Unido, lo cual es muy diferente a, por ejemplo, como lo hace la SOFR ahora, o otras tasas que representan realmente lo que está pasando en el mercado. Entonces la representatividad es lo que la LIBOR no tenía, y lo que sí se busca que tengan otras tasas. En cuanto a la segunda pregunta, tenemos datos de que son alrededor de 70,000 operaciones de crédito en el sector regulado de intermediación financiera.
Muchísimas gracias. Mario Gómez, legalmente la nueva tasa no debería de representar una cuota más elevada en el crédito. ¿Eso se consideraría ilegal? Habría que analizar el contexto completo, pero a mí me parece que sí. O sea, a mí me parece que si la idea es hacer lo correcto, cuando se habla de equilibrio financiero, es que de lo más aproximado a lo que daba la otra. Inclusive, voy a decir algo por lo que me pueden después regañar los jefes, pero tengo que hacerlo de manera correcta y honesta. Es que yo me dejaría un colchoncito para estar seguro, ¿verdad? Digamos, a la hora de cálculo de la tasa, de que nunca voy a estar por encima. Yo creo que los bancos aquí han descubierto, las instituciones financieras en el mundo han descubierto que el mantener una excelente relación de equidad, de buena fe, de transparencia con sus clientes es un excelente negocio. Y usted ve que en la misma asociación bancaria ha promovido instrumentos y mecanismos de autorregulación. Ahí está la Oficina del Consumidor Financiero, que con un Danilo que ha hecho un papel excelente de su labor. Bueno, efectivamente, aquí la idea es que en un marco de justicia, de buena fe, ¿verdad? Si no igual, lo más aproximado, y si no yo diría que por lo menos un poquito menos para estar seguro de que la parte más débil, que en este caso es el consumidor, está protegida. Okay. Esta pregunta la lanzo a la mesa y el que tiene la respuesta que la aporte. A ver, ¿existe algún efecto que pueda tener esta nueva tasa en el tipo de cambio? Yo no le encuentro realmente ninguna relación. No sé si es por falta de imaginación, pero realmente me parece que no están correlacionadas, ¿verdad? Sí, los movimientos en el tipo de cambio son movimientos que obedecen a situaciones de mercado, exacto, de oferta, de demanda. Ya vimos cómo la caída del turismo y que no hemos llegado a los niveles previos generó realmente, digamos, una menor oferta de divisas, y como también los precios del petróleo están generando una mayor demanda, pero esto no está, en mi opinión, vinculado al fenómeno de cambio de una tasa. No sé si... No, yo coincido con vos. No, absolutamente de acuerdo. Máxime que, digamos, lo que estamos hablando en este momento es de operaciones en dólares, pagaderas en dólares, ¿verdad? O sea, no estamos traduciendo. Claro que hay un tema que definitivamente está afectando al consumidor, y entonces, bueno, pero en eso ya lo decía aquí doña Rocío y don Adrián, tanto el Banco Central como los reguladores, en otros foros se ha hablado, están tomando el tema. Yo aquí lo que diría es que hay problemas a resolver, siempre van a haber, ¿verdad? Y en tiempos tan desafiantes como los que estamos viviendo, o sea, ¿qué nos íbamos a imaginar nosotros una pandemia? ¿Qué nos íbamos a imaginar una guerra en Ucrania? Y ahora estos temas. Yo, de mi parte, creo que tengo absoluta confianza en las autoridades del país, tanto en el Banco Central como en el CONACYT y la Superintendencia General y las superintendencias. Creo que vamos a pasar, esto no va a ser fácil, vamos a tener que esforzarnos, vamos a tener que hacer algunos sacrificios, pero yo creo que esta situación la vamos a remontar y el país va a salir exitoso. Ya lo demostramos en la parte sanitaria. Yo agregaría nada más, y coincido con las posiciones, de recordar que si bien un cambio se puede dar tasa en dólares a dólares, también puede colonizarse. Entonces es una opción que vale la pena que los consumidores y los consumidores financieros la valoren. Ok, perfecto. Bueno, ese es un tema que podríamos desarrollar porque también tiene sus... Señor. Aquí siguiéndole a Adrián y tratando de ponerle un poquito de pimienta a esto, yo lo que diría también es que es el momento de entonces analizar, a ver cómo hacemos para que los bancos privados tengan acceso a colones. Y aquí hablábamos al principio de una idea que tiene doña Rocío, no la voy a decir yo ahora, pero que hay que trabajarla, ¿verdad? Y que me parece fabuloso. Y cambios en la ley. O sea, nosotros tenemos cosas que estamos arrastrando desde 1953,
donde no existían ni siquiera las calculadoras Texas Instruments, y hay que cambiarlo. O sea, el sistema financiero nuestro es un sistema bastante más completo y sofisticado, donde hay cooperativas, hay mutuales, hay bancos del Estado, hay bancos privados, y viene siendo exitoso. Pero no puede ser, digamos, que haya restricciones y distorsiones para que algunos de los participantes no puedan accesar a colones y ponerlos a disposición de los consumidores, que al final es el afectado. Fíjese, creo que decía don Andrea, usted me corrige, pero que la proporción más alta de los créditos en dólares está en el sector privado, y son a los que se les restringe en este momento los colones, y mucho de eso debe ser de vivienda. O sea, esos cambios hay que hacerlos, y entonces ya todas aquellas discusiones dogmáticas hay que olvidarse de eso, echárselos a la bolsa, para no decir en otro lado, hacer las reformas de ley que se necesitan. Yo tengo sigo con el optimismo, yo tengo toda la esperanza de que esta Asamblea Legislativa, que tiene una excelente conformación, pueda realizar esos cambios. El Banco Central, yo entiendo que don Rodrigo Cubero nos dejó unas ideas para un proyecto, mencionaba don Alberto en el otro día, para un proyecto de ley donde algunas de esas distorsiones puedan ser solucionadas en beneficio de los consumidores. Bueno, no me puedo quedar callada, lo siento. Así es, doña. Vamos a ver. Efectivamente, este es un momento crítico, complejo para los deudores en dólares, pero yo creo que también se presenta la oportunidad para hacer correcciones. Mario ha mencionado una, y aquí básicamente algunas estructurales: es el monopolio de los depósitos en colones en favor de los bancos públicos por parte de las entidades públicas, que le han generado un menor acceso de colones, por supuesto, a las entidades privadas, por mencionar alguno. Pero también a la par de esto se están desarrollando iniciativas interesantes en la SUGEVAL para poder empujar un mayor desarrollo del mercado de capitales. Y entonces, pensando en esta conversión de operaciones en dólares a personas que no tienen la capacidad de ajustarse rápidamente porque sus ingresos son en colones, me parece que tenemos que arrollarnos las mangas y sentarnos realmente a trabajar en conjunto, operadoras de pensiones con que tienen recursos en colones, porque básicamente todos los recursos que reciben son en colones, operaciones de crédito en dólares, cómo poder hacer un mejor equilibrio entre esas dos, aprovechando lo que está haciendo la SUGEVAL en algunos cambios que vengan a impulsar un mayor desarrollo del mercado de capitales. Ustedes saben, porque ha sido la noticia de los últimos días, que las operadoras de pensión recurrieron a mercados internacionales, precisamente porque no había una oferta en el país suficiente para invertir, y además que la tasa en colones tenía, digamos, premio negativo. Entonces creo que si lográramos unir todas estas piezas y pensar en el beneficio, en el desarrollo del país y en los consumidores, podríamos generar ideas interesantes donde podamos atravesar esta compleja situación y convertirlo en una oportunidad. Sí, igual no me puedo quedar callada. Creo que todas estas opciones que se están analizando, lo que demuestra es que hay algo en lo que hay que trabajar y que el sector puede trabajarlo en concordancia con los reguladores. ¿Por qué hago esta acotación? Porque hay iniciativas de ley donde quieren dictarle a los bancos cómo tratar los créditos en dólares. Y aquí mi posición es zapatero a sus zapatos. O sea, quien sabe cómo orientar las acciones para resolver un problema financiero es el mismo sistema. Entonces creo que esto hay que verlo con mucho detenimiento, con mucho cuidado, porque se quedó demostrado en la atención a la pandemia que así como el Ministerio de Salud atendió el problema sanitario y lo llevó bien, así igualmente el sistema financiero atendió la crisis financiera generada por la pandemia de la mano con los reguladores,
y se actuó muy efectivamente. Entonces creo que ante esta coyuntura deberíamos de ver la experiencia positiva y efectiva que se tuvo en los 2 últimos años y dejar que el mismo sistema sea el que decida cómo resolver esto y que se haga obviamente en un diálogo concordante con las autoridades regulatorias. Yo creo que ahí hay un conjunto de iniciativas que si bien pueden tener un propósito, digamos, que aparentemente es un buen propósito de ayuda, hay que tener cuidado que efectivamente no se conviertan al final del día en obstáculos más bien para la inclusión financiera. El BID recientemente concluyó algunos estudios demostrando en la práctica a nivel latinoamericano cuáles fueron los efectos de incluso de poner tasas límites a ciertos programas de ayuda en estas épocas de pandemia. Entonces yo creo que tal vez lo que sí lo podríamos nosotros es como revisar esos proyectos y poder rescatar, digamos, los buenos propósitos que algunos tienen y poderlos hacer realidad haciendo los ajustes pertinentes. Posiblemente aquellas personas que no forman parte o que no conocen, digamos, de todos estos elementos del propio sistema financiero, creen que es una buena, digamos, opción, y muchas veces esas buenas opciones lo que terminan es excluyendo personas. Entonces, más bien como estudiar el paquete de proyectos que están alrededor de esas iniciativas y poder, no sé, conformar un equipo técnico que apoye en una mejor discusión de esas. Por ahí hay desde el ROP, desde las tasas para micros, desde cambios en banca para el desarrollo, por mencionar algunas, conversión de dólares a colones, y cómo más bien poder hacer, digamos, obtener lo mejor de esos proyectos, no combatirlos por combatirlos, sino realmente dar el apoyo técnico para poder lograr un mejor producto al final, que al final va a ser un producto mejor para la sociedad. Así es. Bueno, les agradezco a Rocío, a Adrián y a Mario por acompañarnos esta mañana. Espero que esta actividad les haya sido de utilidad realmente. El tema no es sencillo de comprender, pero hay 3 mensajes claves. 1 es infórmese. 2, busque a su banco. Si no entiende, pregunte 1000 veces. El banco está obligado a contestar sus inquietudes. Y tercero, es una recomendación. Recuerden ustedes que está la Oficina del Consumidor Financiero para asesorar. Entonces, si no entienden, si tienen dudas, acudan a la Oficina del Consumidor Financiero, que ahí les van a apoyar en lo que requieren. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.